establece prohibiciones e incompatibilidades que también se aplica, porque remite directamente a este artículo para los síndicos, para los miembros de la sindicatura y también del Consejo de Vigilancia. ¿Quiénes no pueden ser directores? Es decir, porque le está prohibido o es incompatible con el cargo. Los que no pueden ejercer el comercio, como un principio general, el que no puede ejercer el comercio, fíjense que sigue diciendo, bueno, lo dice, está bien, el que no puede ejercer el comercio no puede ser director, no puede ser síndico, no puede ser miembro del Consejo de Vigilancia. Los fallidos por quiebra, sigue diciendo culpable o fraudulenta a pesar de que ya no se ha categorizado, bueno, pero culpa hasta 10 años después de la rehabilitación. Los fallidos por quiebra casual o los concursados hasta 5 años después de su rehabilitación. Los directores o administradores de sociedad cuya conducta que se calificare de, en el caso de que se califica esa conducta por un mal desempeño de culpable o fraudulenta, hasta 10 años de preso, es decir, si lo remueve a ese director o de otra sociedad justamente por una conducta culpable o fraudulenta en ese desempeño que no fue diligente, entonces en ese caso hasta 10 años después de su rehabilitación. Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos. Los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho. ¿Quién va a nombrar a un director? Son muchos. Si realmente se aplica esto, mucho. Bueno, emisión de cheques sin fondo, emisión de cheques, viven emitiendo cheques sin fondo y son igual directores. Delitos contra la fe pública. Los condenados por delitos, no fíjense el caso Vicentín, los directores de los mismos, los Vicentín, los que los conocen, sobre todo en Avellaneda, y en realidad ellos decían Avellaneda, pero ellos son la mayoría, viven están en Buenos Aires, pero hay muchos de ellos todavía viven en Reconquista, que ellos nacieron ahí, los Vicentín, de la empresa Vicentín. Y tienen más de un cheque que no pudieron cobrar. Si ustedes van y hablan con los proveedores y comerciantes de Reconquista y Avellaneda. Pero bueno, fueron directores de la empresa. Los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades. En todos los casos, hasta después de 10 años de cumplida la condena. Y los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad, hasta 2 años después del cese de sus funciones. La administración pública en general también está lo de la justicia, ¿no? Que no pueden ser, por supuesto. Hasta 2 años después del cese de sus funciones. El directorio, o en su defecto el síndico, por propia iniciativa, es decir, del síndico o a pedido de cualquier accionista, pero un pedido fundado de un accionista, debe convocar a la asamblea ordinaria para la remoción del director incluido en el artículo 264, es decir, se prohíbe se produce alguna causal, sobreviene una causal de incompatibilidad o alguna de las prohibiciones en cuanto a la conducta de los directores, entonces el directorio, es decir, el resto de los directores, el directorio, el cuerpo, también, si no lo hace el directorio, lo debe el síndico, o de motu propio, es decir, directamente. ¿Por qué? Porque es su función, porque la función es justamente controlar, investigar, inspeccionar, y si esto se sucedió en alguno de los directores, sobrevino esa incompatibilidad o realizó alguna conducta de las que estaba prohibida, entonces debe pedir su remoción, o también a pedido de algún accionista, y convoca asamblea ordinaria para la remoción de esos directores. O gerente, muchas veces se nombra que dentro del directorio, si es numeroso, se puede organizar entre los directores un comité ejecutivo para ciertas funciones ordinarias de gestión, y también se nombran, pero que son dependientes, subordinados, gerentes,
pero tienen la misma responsabilidad. Es decir, en realidad el cuerpo del directorio es el directorio es el que va a responder por el mal desempeño de estos que ellos nombran como, independientemente de la responsabilidad que les compete a ellos, que nombran como gerentes, ¿no? Se celebrará, y esa asamblea dentro de los 40 días, convoca una asamblea dentro de los 40 días de solicitada. Denegada la remoción, cualquiera de los accionistas, si se deniega la remoción, habiendo justa causa, porque hay una incompatibilidad, o hay una causal de compatibilidad, o hay algún mal desempeño, un desempeño con una conducta prohibida, ¿no? Entonces, cualquier accionista, el director que haya votado, que haya estado a favor de la remoción de esto, de este otro director, o síndico puede requerirla judicialmente. Es decir, en realidad más que puede, debe requerir, porque está dentro de la función y del buen desempeño del directorio, de los otros directores y de la sindicatura, ¿no? de los síndicos. Ahora, este cargo el cargo es personal, es indelegable, ellos no pueden delegar en otra persona, darle un proceder y delegar para acudir a las reuniones, de ese directorio y votar. Es personal, es indelegable. No podrán votar por correspondencia, pero en caso de ausencia podrán autorizar a otro director a hacerlo en su nombre. Es decir, no pueden mandar a alguien, pero en el caso de que por alguna razón esté ausente, puede hacerlo por otro director. Ya vamos a ver que en la asamblea los accionistas también pueden dar mandato a otros accionistas por mandato para que voten en asamblea si no están presentes, ¿sí? Si no estuvieran presentes. Acá en las reuniones del directorio, cada reunión de directorio se debe labrar acta y se lleva un libro de registro de las reuniones del directorio. Esas actas luego se pasan a ese libro, ¿sí? Si existe, entonces podrá autorizar a otro director a hacerlo, pero siempre que hubiera quórum. El quórum requerido, si es colegiado ese directorio, si es plural, el quórum para que la reunión, para convalidar, para que sea válida y legitimar esa reunión del directorio. Y la responsabilidad del que está ausente y delega su voto en otro director, siempre que hubiera quórum, por supuesto tiene la misma responsabilidad como si hubiera estado presente. Los directorios deben reunirse por lo menos una vez a cada 3 meses, por lo menos. Ellos podrán establecer, podrán organizar ellos, reglamentar de otra manera, pero también el estatuto puede establecer otra manera, es decir, puede establecer que las reuniones sean una vez al mes, por mayor periodicidad, o las que se realicen a pedido, por alguna razón especial, motivo y fundado, a pedido de cualquier director. Será hecha esta convocatoria, en este último caso, por el presidente para reunirse dentro del 5º día de recibido el pedido. Cualquiera de los dos directores podrá convocar, indicando los temas a tratar. En realidad, generalmente, si un director está interesado, tiene un tema a tratar, fundamentalmente le pide al directorio, el directorio convoca. Si no lo hace el directorio, entonces lo puede hacer cualquiera de los directores, ¿sí? Ahora, en el caso del directorio, al directorio vieron que se le permite la autoconvocatoria. Es decir, el directorio se autoconvoca, porque es el presidente del directorio o el director, cualquiera de los directores, y convoca a esa reunión, ¿no es cierto?, una autoconvocatoria, pero siempre que hubiera quórum, ¿sí? Mientras que la asamblea en principio, aparentemente, no puede autoconvocarse. La autoconvocatoria, ¿qué significa? Que no hay publicación del edictal, que no se publica el edicto, pero están todos reunidos, están presentes. Eso sería la autoconvocatoria. Salvo la excepción de la última parte de la asamblea del 237, cuando habla de las asambleas unánimes,
que ahí permitiría, parece que está legitimando la falta de, más que la falta de publicidad de la convocatoria, hay una autoconvocatoria, porque a través de un medio fehaciente que no fue notificación edictal, no fue la publicidad de edictos, la publicación de edictos, pero todos sabemos. Por supuesto que esas autoconvocatorias ahora a través de este sistema se están utilizando. Además, ya vamos a ver cómo el Código Unificado, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el 159 y 160, ha ampliado esto y ha permitido. Las sociedades que están en el régimen de la oferta pública pueden prever, como ya les dije, reunión a distancia, es decir, por otro medio, entre sí, a través de una transmisión, por ejemplo, en este caso, transmisión a distancia o transmisión siempre que fuera simultánea, que le permita realmente una reunión y una discusión sobre los temas. Pero así lo ha establecido, además de la Ley de Mercado de Capitales, también lo estableció la Inspección General de Justicia para la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué otra? Bueno, la representación ya vimos. Bueno, 269 y 270 hablan de la organización. Si fuera un plural o colegiado, ¿cómo pueden organizar? Se puede organizar un comité ejecutivo, siempre que el estatuto establezca, puede organizarse ese comité ejecutivo que está integrado por directores, que tengan a su cargo la gestión de negocios ordinarios, es decir, son 9 directores, entonces 3 directores, por ejemplo, componen el comité ejecutivo para las gestiones, o negocios ordinarios. Pero es el directorio todo el responsable, y el directorio todo el que debe vigilar justamente la actuación, porque todo el directorio va a ser responsable. Esta organización no modifica las obligaciones y responsabilidades de los directores. También se pueden nombrar gerentes generales o gerentes especiales, y estos sí pueden no ser directores. Pueden ser directores o pueden no ser directores, que son u otros accionistas que no son directores o empleados de la sociedad. Ese cargo son revocables libremente y generalmente en ellos delegan, en los gerentes se encargan de la función de la ejecución de las decisiones del directorio, es decir, de las funciones ejecutivas. Responden ante la sociedad, responden ante los terceros por el desempeño de su cargo, en la misma forma que los directores. Y no excluye, si son responsables, no excluye la responsabilidad del directorio. Porque el directorio es el que debe controlarlo, debe vigilar esa función. Pero no son órgano, no es parte del órgano, es simplemente una delegación administrativa, es una mejor, dentro del órgano directorio, que sí es el órgano, es una organización administrativa, ¿no es cierto? Al efecto administrativo, que permite la ley. Ahora, los directores deben actuar como establece el artículo en principio general el artículo 59, y también lo que establece el artículo 274, es decir, cuando habla del mal desempeño del cargo. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la parte general el artículo 59, para la administración y representantes en general, para todas las sociedades, vamos por favor al artículo 59, dice: los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y diligencia, con la lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. ¿Sí? Ese es un parámetro, es un parámetro objetivo que determina, es como un parámetro, la lealtad y la diligencia, pero no es lo mismo. Del buen hombre, el parámetro es el buen hombre de negocio. Pero la lealtad es la fidelidad. Ese deber de lealtad también lo tiene el accionista.
o lo tiene cualquier socio, de ser fiel, de actuar con buena fe en el ejercicio de o en el desempeño, en su ejercicio de sus derechos, que no perjudique al interés social, ¿sí? Al interés de la sociedad toda, en beneficio del interés propio o del interés de un tercero. Entonces, ese deber de lealtad también lo tienen los socios, todo, cualquiera, en este caso accionista. Pero particularmente los administradores de las sociedades, cuando habla, debe actuar con lealtad, con la lealtad, con la fidelidad, la buena fe, conforme a la buena fe determinada, definida en el artículo correspondiente, en el título preliminar del Código Unificado, en el ejercicio de sus funciones, en el desempeño de sus funciones. Es decir, cuando debe actuar o cuando debe no actuar, es decir, en el accionar y también en el omitir, de cumplir determinados actos cuando van a significar una actitud infiel, desleal o de mala fe con respecto a la sociedad y al interés social. Pero además le pide la diligencia también de un buen hombre de negocio. Ahí sí, la conducta diligente significa que tiene que ser con pericia, con la pericia necesaria, que no debe ser negligente, que no debe haber una impericia, una negligencia, que no pueda actuar con culpa, ¿no es cierto? Culpa, negligencia o impericia, en ese caso. Sino que pero a su vez es un parámetro, que también hay que determinar, además del buen hombre de negocio, considerar qué se entiende un buen hombre de negocio, basado sobre todo en los principios generales, el principio de buena fe, en que no haya abuso de facultades, en el abuso o exceso, sin llegar a un abuso, un exceso en las facultades, en el ejercicio de esas facultades, en beneficio de un interés propio o del interés de un tercero, en contra del interés social. Y hay que analizarlo en cada caso concreto, es decir, en cada una de esas funciones, en el desempeño del director y del órgano del directorio, cómo fue cumpliendo. Pero además esto, y bueno, que acá termina diciendo el artículo 59, que cuál es el efecto. Por ese mal desempeño en esa función, los que faltaren esas obligaciones serán responsables limitadas y solidariamente por los daños y perjuicios que ocasionó su acción o su omisión, su actuar o el no actuar cuando era necesario que actúe. Y esto hay que complementar con el artículo 274, que es propio del directorio de la anónima, pero también complementa a las otras sociedades. Para la administración y representación, para analizar el desempeño, bueno o mal desempeño de administradores y representantes de las distintas sociedades. Los directores, particularmente en este caso los directores, responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, hacia los accionistas, es decir, hacia los socios, y los terceros también, por el mal desempeño de su cargo, porque hubo un mal desempeño en su cargo. Según el parámetro del 59, según ese principio de lealtad y diligencia de un buen hombre de negocio, pero también responden por violación a la ley, al estatuto o al reglamento si se hubiera redactado un reglamento y se inscribe ese reglamento. ¿Está? Y por cualquier otro daño producido, y cualquier otro daño, si por los daños y perjuicio ocasionado de esa manera, por una conducta desleal, negligente, con impericia, por violación a la ley, al estatuto o al reglamento, pero también va a responder por los daños y perjuicio ocasionados con intención, es decir, cuando hubo dolo,
abuso de facultades, el abuso en esas facultades, cuando dentro de sus facultades cumple las facultades, pero con abuso, es decir, con un sentido también bien contrario en el ejercicio de sus facultades o derechos, y por culpa grave. No solo dolo, sino culpa, y culpa grave, califica, sigue la ley diciendo, la ley de sociedades, culpa grave. Y tengan en cuenta esto porque ahora vamos a leer el Código Civil y Comercial, que habla de las personas de administración, representación, el gobierno, fiscalización de las personas jurídicas en general, y no refiere a la culpa, pero sin decir culpa grave. Entonces vamos a ver cómo el código parece ser que incrementa la responsabilidad de los miembros de los distintos órganos, sobre todo de los administradores. Parece ser que el código exige mayor diligencia, ¿sí? Una idoneidad, una capacitación especial, porque hasta le exige proyectar, prever soluciones de conflictos posibles, de sus intereses personales con los intereses de la persona jurídica, o en el caso de que haya intereses de tercero en perjuicio a la persona jurídica, es decir, prever medidas, ¿entienden? Ante cualquier conflicto que pudiera generar. Es decir, le está exigiendo una mayor idoneidad, una mayor capacidad, una mayor diligencia a los administradores en el código unificado. Y por empezar ya habla de culpa nada más. Por lo tanto, si no hace diferencia, la culpa leve también generaría responsabilidad. Mientras que la ley especial para el director le exige culpa grave. La culpa leve pareciera que no va a generar esa responsabilidad. Pero luego el otro párrafo del 274 dice que sin perjuicio de esto que vimos anteriormente, lo dispuesto en la primera párrafo, la imputación de la responsabilidad, esa imputación de la responsabilidad, porque acá, ¿a quién se le imputa? Al directorio. No importa que haya sido uno u otro el que cometió el director con un mal desempeño, pero el directorio es el órgano colegiado, y si fueran 3 directores, bueno, los 3, hay una responsabilidad del órgano, ¿no? En forma ilimitada y solidaria, luego se verá. Pero sin perjuicio de lo respuesto, es decir, no es que se deja de lado el principio de la primera parte, no, el directorio va a responder por ese mal desempeño de alguno de los directores. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad, esa imputación de responsabilidad luego, es decir, responde el directorio, pero luego se podrá ver a quién se le imputa esa responsabilidad ilimitada y solidaria, o a quienes se le imputa, va a ser entonces en este caso solidaria, atendiendo a la actuación individual cuando se hubieran asignado funciones. Si en el directorio se asigna en el estatuto que organiza el directorio y se le asigna al director fulano tal función, el director mengano tal otro y Pablito otras funciones, entonces allí se podrá atribuir la responsabilidad personalmente, ¿no? Por la actuación individual, de acuerdo con lo que establece el estatuto, el reglamento o lo que decidió la asamblea. Si el estatuto no decía o el reglamento luego se aprueba en una asamblea, la asamblea decide imputarle responsabilidad individual en una actuación individual y lo vota de esa manera, lo puede hacer. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones se deben inscribir para poder hacer valer esta imputación individual o imputación de responsabilidad por actuación individual de cada director. Tanto la resolución asamblearia, la decisión de la asamblea, como el nombramiento de cada uno de los directores y qué función van a cumplir,
se debe inscribir en el registro público como requisito para la aplicación de lo que acá se dispone, ¿sí? Entonces, ante el tercero responde el directorio, luego se imputarán esas responsabilidades la asamblea disponible y debe inscribirse en el registro público. Una vez que se inscribe, si estuviera inscrito, determinado eso en el estatuto, inscrito en el registro público, entonces sí es oponible a los terceros. Porque esa registración tiene ese efecto, pues genera efectos contra los terceros. No obstante, la responsabilidad, esta atribución de responsabilidad es el directorio como órgano, en forma general, el que va a responder. Luego se podrá determinar, en base a esa actuación individual prevista en el estatuto o dispuesta posteriormente por resolución asamblearia e inscripta en el registro, se podrá determinar al efecto de un derecho a repetición, al efecto de una reclamación especial. Ahora, el directorio queda exento de esa responsabilidad, o el director que queda exento de responsabilidad, que si participó en la deliberación, participó en la resolución, o que conoció esa resolución, pero aunque no haya participado, no estuvo presente, no basta con que él no haya estado presente en la reunión del directorio donde se votó esa resolución, que significa una afección al interés, por ejemplo, social, o a tercero, o a determinados accionistas, ¿no es cierto? No basta con que, o que generó esa responsabilidad, no basta con que él diga, no, yo no voté, yo estuve ausente, no, porque también no se exime de responsabilidad. Entonces, no solo siempre que haya conocido, si llegó y tiene que conocer, porque el hecho de que él no estuvo presente no significa que no se interiorice. Si es director y es parte del órgano del directorio, tiene que saber que se votó, que se decidió, ver los libros, el registro, la acta, a ver qué pasó. Entonces, salvo que realmente él no conocía o no pudo llegar a conocer lo que ellos iban a hacer o hicieron con anticipación. Se deja constancia siempre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar constancia escrita en el acta, si estuvo presente, en ese libro, o una vez que se entera, tiene conocimiento, y dar a conocer, si hubiera una sindicatura o está organizada la sindicatura, a la sindicatura, para que tome también las medidas. Entonces, deja escrita su protesta y diera noticia al síndico antes de que su responsabilidad se denuncie, antes que se denuncie de responsabilidad al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la acción judicial. Entonces, si deja constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico, antes de que la responsabilidad de la suya o del directorio, de los directores, se denuncie ante el mismo directorio, ante las sindicaturas o al síndico, ante la asamblea, ante la autoridad de Contralor, Inspección General de Justicia, persona jurídica, como se llame en la jurisdicción, o se ejerza acción judicial. Antes de que sea, en una palabra, antes de que se accione, antes de que se inicie esa acción de esa denuncia, él debe o dejar escrito su protesta y además debe, más que dejar solamente escrito si tuviera que votó en contra y dejar su protesta en virtud de que pueda afectarse a la sociedad o accionista o el interés social o a tercero, debe denunciar, no puede quedarse tranquilo, es decir, además debe denunciar, dar aviso al síndico, dar aviso antes de que se inicie esa acción o esa denuncia. Entonces ahí él se exime de responsabilidad. Y hay una extinción de responsabilidad, se extingue la responsabilidad, es decir, él se exime en este caso anterior, porque los otros van a responder lo que no hicieron esta conducta o lo que votaron, por supuesto, esa resolución que significó un mal desempeño, un perjuicio, van a responder. Y se extingue la responsabilidad de los directores y gerentes con respecto a la sociedad si una asamblea posterior, es decir, los socios en una asamblea posterior,
deciden aprobar, es decir, aprobar esa gestión, aprobar la gestión del directorio, o también por renuncia. Si ese se extingue, si el directorio renuncia o algunos directorios renuncian, para ellos esa responsabilidad se extingue. O en el caso de una compensación, es decir, una transacción de que determina, y la asamblea decide que queda, en base a eso, queda extinguida esa responsabilidad. Siempre que no fuera esa responsabilidad por violación a la ley, al estatuto o al reglamento. Y si no media justamente, por supuesto también si no hay, siempre que no hubieran esa violación a la ley, al estatuto o al reglamento, o también un acto total de moral, ¿no es cierto? Y también cuando no fuera requerida esa acción inicial, esa acción de responsabilidad, o una oposición a esa aprobación de extinción de responsabilidad, es decir, aprobación de la decisión o resolución del directorio, que afectó a la sociedad o a los socios o a terceros, la posición de accionistas que representen por lo menos el 5% del capital social. Entonces, si hay oposición de accionistas que deciden no aprobar esa resolución, que representen por lo menos esa oposición el 5% del capital social, entonces en ese caso ya no se extingue la responsabilidad, no hace lugar. Así como cuando la responsabilidad es por violación a la ley o al estatuto o al reglamento. En este caso se inicia una acción de responsabilidad por el mal desempeño. Esto hace lugar, una vez que se produce el mal desempeño en el cargo, justamente, y se genera responsabilidad por ese mal desempeño, se puede iniciar, o se va a iniciar una acción de responsabilidad por los efectos, daño y perjuicio ocasionados por ese mal desempeño del directorio. Y esa acción, por supuesto, puede ser acción social, debe ser una acción social iniciada ya sea por la mayoría o por alguno de los socios que demuestren, porque va a haber que iniciarse un proceso, ¿no es cierto? Y que va a generar o va a causar finalmente la remoción de ese director por su mal desempeño, del director o del directorio por su mal desempeño. Entonces, el artículo 276 establece: la acción social de responsabilidad contra los directores corresponde a la sociedad, porque es la acción social. No obstante, los accionistas que se vean perjudicados o terceros que se vean perjudicados en sus intereses individuales, intereses particulares, como los accionistas, conservan la acción individual de responsabilidad. Pero en este caso, la acción social de responsabilidad. Corresponde previa resolución de la asamblea accionista, es decir, es la asamblea la que debe votar y aprobar iniciar una acción de responsabilidad contra los directores y que va a significar la remoción de estos directores. Puede ser adoptada aunque no esté fijado en el orden del día, pero si es una consecuencia. Por ejemplo, la acción social no está entre el orden del día, pero entre los temas del orden del día está el análisis de la responsabilidad, o de responsabilidad o no por el desempeño de esos accionistas, perdón, del directorio. Entonces, puede inmediatamente también la asamblea decidir una acción de responsabilidad y remoción en virtud de ese mal desempeño y de esa responsabilidad. Puede ser adoptada, entonces, aunque no conste el orden del día, si es consecuencia de la resolución de algún asunto o tema que está incluido. La resolución producirá remoción del director o directores y obliga al reemplazo. Ahí mismo se vota o se reemplaza o bueno, ya muchas veces, a veces se determina que están
la mayoría está de acuerdo y se puede analizar, o a veces se convoca para otra y se nombran algunos provisorios, ¿sí? También lo puede hacer. Esta acción también podrá ser ejercida por accionistas que hubieran efectuado la oposición, es decir, la acción social de responsabilidad también podrá ser ejercida si alcanzaron aquellos que se opusieron en el caso anterior de la extinción de responsabilidad, ese 5% del capital social, esos accionistas también pueden ejercer la acción social, porque acá hay un interés social, le corresponde a la sociedad. No obstante, el 277 habla de la responsabilidad si la acción prevista en el artículo anterior no fue iniciada dentro del plazo de 3 meses, es decir, se vota esa acción social de responsabilidad y no se inicia dentro de los 3 meses de haber sido aprobada esa resolución social asamblearia, cualquier accionista puede promover esa acción social sin perjuicio de la responsabilidad que resulte del incumplimiento de la medida ordenada. Cualquier accionista, si los otros directores no lo hicieron, o si el síndico no inicia la sindicatura, esa acción social de responsabilidad, mejor dicho, esa acción justamente que estaba prevista en la primera parte, es decir, inicia el proceso de remoción, y de responsabilidad y remoción en su caso, no dentro de los 3 meses de resuelto esto en la asamblea, además de generar la responsabilidad del caso, cualquiera de los accionistas puede promoverla, pero es una acción social, diferente del artículo 279, que esa sí es la acción individual por intereses individuales o particulares de los accionistas o de terceros. Los accionistas y los terceros conservan siempre sus acciones individuales contra los directores, porque en ese caso ese mal desempeño del director, esa acción o omisión del directorio, le perjudicó un interés particular, ¿sí? A algunos accionistas, a algún accionista o a terceros. Entonces ellos tienen una acción individual e inician esa acción individual. Allí no necesitan acudir a la sociedad y que se vote, no, porque es un perjuicio particular. Entonces ellos tienen la vía libre como para iniciar la acción individual de responsabilidad y luego sí solicitar, en virtud de eso, podría llegar a pedirse para como un mal desempeño y la remoción. Podría, no sé, dependerá de cuáles son los resultados y qué gravedad y cuál fue la gravedad de ese desempeño que le perjudicó a él en su interés. Después, fíjense que en ese actuar, los miembros del directorio o el directorio no pueden competir con la sociedad. Es decir, ahí también tiene que ver con el buen desempeño, la lealtad, el deber de lealtad y diligencia. No puede, desde la lealtad sobre todo y buena fe, no puede realizar el interés propio o a lo mejor protegiendo el interés de un tercero, competir con la sociedad, realizar actos de competencia con la sociedad. En el caso o contratar con la sociedad. El director puede celebrar con la sociedad. En realidad la contratación con la sociedad lo puede hacer en principio, pero siempre que sin obtener un privilegio por su situación de director, por ser miembro del directorio, sino teniendo en cuenta la misma regla del mercado, las mismas condiciones del mercado y las reglas de contratación como si fuera un tercero, como si fuera un extraño. Entonces sí puede contratar, que es lo que establece el 271. Puede celebrar con la sociedad los contratos que sean, y además siempre que sean de la actividad propia, de la actividad normal de la sociedad, y con las condiciones de mercado. Los contratos que no reúnan los requisitos, estos requisitos, podrán celebrarse, pero previa aprobación del directorio. Es decir, el directorio debe aprobar, supongamos, yo soy directora y voy a decir, un acto, un tipo de contratación que no es de la
dentro de las reglas normales o de contratación, de acuerdo a lo que la sociedad hace en el mercado, sino con otras condiciones especiales. Si el directorio a mí me acepta, si el directorio a mí me aprueba, es decir, lo puedo hacer. O la conformidad de la sindicatura, es decir, el órgano de contralor, de fiscalización del directorio, que es la sindicatura, confirma, es decir, da su conformidad a ese acto. Para el caso de que el directorio no tenía quórum, nos reunimos para que el directorio apruebe ese contrato que yo celebré en otras condiciones o bajo ciertas condiciones con la sociedad, y el directorio no pudimos reunirnos porque no hubo quórum. Entonces, necesito la conformidad de la sindicatura. No obstante, siempre de esta contratación deberá darse, ya sea bajo las mismas condiciones, sin ningún privilegio o con algún tipo de condición especial, deberá darse aviso a la asamblea, porque finalmente la que tiene que terminar aprobando, ratificando esa contratación es la asamblea, todos los socios reunidos en la asamblea. Si la asamblea desaprueba esos contratos celebrados, los directores que hayan celebrado el contrato, la sindicatura, también si el directorio aprobó, ¿no? La sindicatura en su caso serán responsables solidariamente, si la sindicatura confirmó el acto, dio su conformidad, entonces serán responsables solidariamente por todos los daños y perjuicios que haya ocasionado esa contratación, se entiende, a la sociedad, ¿no? Y ella entonces, si desaprueba la asamblea. Los contratos celebrados en violación a lo dispuesto en el párrafo segundo y que no fueran aprobados, es decir, sin la conformidad de la sindicatura, si no hubo quórum, o sin la aprobación del directorio, y que no fueran aprobados por la asamblea o ratificados, son nulos, sin perjuicio de la responsabilidad que prevé el tercer párrafo, es decir, responsabilidad ilimitada y solidaria por los daños y perjuicios. Pero el acto es nulo. El efecto al no estar aprobado por la asamblea, realizado en violación, es nulo. El acto es nulo. Es decir, en este caso, vieron que esto tiene que ver con ese desempeño también, porque al momento de contratar, y no puede ir en contra en esa contratación, ni competir, ni ir en contra del interés social. Puede tener un interés particular contrario al interés social, como todo accionista lo puede tener, como todo socio puede tener, pero lo debe manifestar y abstenerse de votar y abstenerse de realizar ciertos actos que en beneficio del interés propio, del interés de un tercero y en contrario al interés social. Cuando el director tuviera un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio, a los síndicos y abstenerse de intervenir. Esto es lo mismo para cualquier socio. En ese caso, si voy a una asamblea y yo tengo un interés social contrario, cuando voy a votar tengo que dar a conocer, abstenerme de votar y hacer conocer que mi interés particular individual es, ¿por qué no lo hago? Porque es contrario, en este caso, al de la sociedad. Y seré responsable si yo he votado y logré, o si doy quórum, y si se vota y doy la mayoría. Esa resolución social y que a favor de un interés que contrario al interés social. Entonces si soy socia, seré responsable. ¿Está? En ese caso para el socio nada más. En cambio acá, el director debe abstenerse de intervenir en esa deliberación y si no, incurre en la responsabilidad. La responsabilidad del 59 y también la responsabilidad del 274. Y esto tiene que ver con la actividad también en competencia, porque muchas veces si yo tengo un interés contrario y realizo
estoy compitiendo, puede ser que esté compitiendo con la sociedad. Entonces, el director no puede participar por cuenta propia o por interés de un tercero, por cuenta de un tercero, en actividades que en competencia con la sociedad, salvo que tenga autorización de la asamblea, que pida autorización a la asamblea, que explique, fundamente, y bueno, que la asamblea, a través de una resolución, autorice. De lo contrario, también la responsabilidad, so pena de responsabilidad del artículo 59, ¿sí? Por mal desempeño, porque se está violando la lealtad que se tiene que tener en todo esto. A lo mejor no se viola la ley, el estatuto, el reglamento, no hay dolo, intención, pero sí se está violando, se está incumpliendo con la lealtad, sobre todo, la fidelidad, la buena fe que debe primar. ¿Entendieron esto? ¿Sí? En cuanto a la conducta, Sí. cómo deben actuar y la responsabilidad. Sí, sí, de los doctora, directores. entendió. Vamos a mirar ahora el artículo. Vamos a ver los artículos de la ley, del Código Unificado. Artículos 158, en la parte general está el funcionamiento, ¿no es cierto? El funcionamiento de las personas jurídicas. El 158 establece gobierno, administración y fiscalización. El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación. El estatuto de cualquier persona jurídica. Acá nos estamos refiriendo, vamos a ir haciendo un parangón con la Ley General de Sociedades. Nos estamos refiriendo a las sociedades nosotros. El estatuto debe contener normas sobre gobierno, administración y representación. Es lo mismo que dice nuestra ley. Artículo 11, ¿no es cierto? Los elementos esenciales no tipificantes, entre ellos está la organización de las diferentes funciones, el gobierno, la administración y la representación y fiscalización también de la sociedad, teniendo en cuenta con mayor autonomía de la voluntad o en una forma más estricta, en virtud del carácter imperativo de las normas, dependiendo que sea una sociedad de personas, donde hay una mayor libertad, o sociedad de capital, como en este caso la anónima, donde la organización de estas funciones y el órgano encargado de cada una de las funciones y su organización está dispuesto, como fuimos viendo, de una manera más imperativa, ¿no? En forma imperativa, no pueden apartarse de lo dispuesto en la ley en esa organización. Entonces, el estatuto debe contener normas sobre gobierno, administración y representación, y si la ley la exige, sobre fiscalización interna. En nuestro caso, la ley prevé la fiscalización interna, en el caso de la anónima, obligatorio sindicatura para las abiertas, las del 299, cualquiera de los supuestos, y en las cerradas que pueden prescindir si estuviera dispuesto en el estatuto. Fiscalización interna. En ausencia de las previsiones, si no estuviera en el estatuto, entonces el código establece estas normas supletorias. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver nuestra ley especial primero, porque rige, ¿se acuerdan el orden de prelación para las personas jurídicas? Rige las normas imperativas de la ley especial, Ley General de Sociedades. Luego las imperativas del código, que en este caso, estas no serían imperativas, serían supletorias. Luego el estatuto, lo que establecen los miembros de la persona en el estatuto, en el reglamento. Y luego la supletoria. Entonces acá primero está nuestra ley especial, no obstante, podemos, en aquello que no fuera tan imperativo, hay que analizar, hay que manejarlo, hay que interpretarlo, se sigue todavía discutiendo qué pasa con estas normas imperativas, hasta dónde
cuáles son realmente, tienen este carácter, y bueno, porque no deja de ser una relación privada, ¿no es cierto?, entre las partes, como son los socios. En ausencia de previsiones especiales, rigen las reglas. Si todos los que deben participar del acto lo consienten, si todos están de acuerdo, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno. Estamos hablando del órgano de gobierno. Asamblea o reunión de socios, o reunión o órgano de gobierno en su caso. Utilizando medios que le permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. Pero todos deben, los que participan o deben participar del acto, estén de acuerdo. Es decir, que todos acepten esa reunión, reunirse en asamblea o reunión de gobierno, utilizando otros medios que no fuera la presencialidad, ¿no es cierto?, que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente a través de medios de comunicación simultánea. El acta debe ser suscrita por el presidente y otro administrador, por el presidente de la administración y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada. En esa acta debe indicarse qué modalidad, debiendo guardarse la constancia de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. De acuerdo al medio utilizado, las constancias que sea posible reservarse o guardarse como medio. Lo que se debe siempre tratar luego de poder acreditar y demostrar que es el tema que se trató, que se discutió, y cómo votó cada uno de los miembros de esa persona jurídica, en este caso cada uno de los socios, que pudo votar, que realmente, que si no lo hizo es porque no quiso votar ese tema o no votó, no por eso, y que estaba en condiciones de hacerlo, y en el caso de haber votado, cómo votó, si en forma por sí o por no, es decir, en forma segura, debe dar certeza como de la definición del voto. El acta debe ser suscripta, ya dije, debe ser suscripta por el que preside esa asamblea, esa reunión, y por otro administrador. Los miembros que deban participar en una asamblea o los integrantes del consejo, acá en el segundo párrafo habla del consejo. Muchos llevaron a pensar, por ahí se discutió, si ese consejo se refería al consejo administrativo, porque hay consejos administrativos, ¿no? Pero que, así como está el directorio, puede haber en otras personas un consejo administrativo. Pero la mayoría entiende que al hablar de consejo no está refiriéndose al consejo administrativo, sino está refiriéndose al consejo, a un consejo consultivo, que es un órgano de gobierno, no sé si es de la fundación o de la mutual que admite el régimen especial, y por eso se está refiriendo a eso, ¿sí? No al consejo administrativo, no al órgano de administración, sino al de resoluciones sociales, es decir, al de gobierno, al de las resoluciones de la persona jurídica. Entonces, los miembros que deban participar en una asamblea o los integrantes del consejo pueden autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa. Acá le está permitiendo también a este órgano de gobierno autoconvocarse sin necesidad de una citación, de una notificación edictal, como por ejemplo en el caso de las asambleas de la sociedad anónima, ¿no?, de la ley de sociedades. Autoconvocarse. Pero, y en ese caso, el temario a tratar deberá ser aprobado por unanimidad. Todos los temas a tratar deben ser aprobados por unanimidad. Las decisiones que se tomen son válidas si concurren todos, es decir, en este caso, si no hubo una autoconvocatoria, debe estar presente todos los miembros de esa persona. En nuestro caso, tendría que estar presente en la asamblea todo el capital social con derecho a voto, es decir, todos presentes, y las decisiones
mejor dicho, la aprobación, según el código, dice, la aprobación de esa resolución, de los temas a tratar, la aprobación de los temas del temario a tratar en esa reunión, en esa asamblea o en ese consejo deliberativo, se apruebe por unanimidad. Esto es semejante a la última parte del artículo 237, cuando refiere a las asambleas, y particularmente a lo que llama asamblea unánime, que valida esa asamblea, aunque no hubo una convocatoria, una publicación edictal para esa convocatoria, es decir, para esa asamblea, pero hubo una autoconvocatoria, porque por algo estamos todos presentes, estamos reunidos en esa asamblea. Evidentemente, no, de alguna manera nos enteramos, hubo convocatoria, lo que no hubo una publicidad edictal. Entonces, en ese caso, si está presente todo el capital social con derecho a voto, está presente, pero además dice, y se aprueban las resoluciones sociales por unanimidad. Y ahí hay una diferencia, porque el código lo que está pidiendo, este apartado B del 158, lo que está pidiendo es que el temario se apruebe por unanimidad. Una vez aprobado el temario, se discute cada tema y se vota cada tema. Y parece ser que para cada tema no exige unanimidad, basta con las mayorías requeridas, ¿no es cierto? En cambio, la ley de sociedades, en la última parte del 237, dice que serán válidas las decisiones que se tomen en esa asamblea unánime. ¿Y por qué es unánime? Porque están todos presentes, todo el capital social con derecho a voto está presente. En realidad todos están presentes y no se afecta a ninguno, porque el problema es que el que no se enteró y no está presente no puede ser afectado por una resolución social que él no tuvo posibilidad de votar, de aprobar, de discutirla, porque no se enteró, no hubo convocatoria. Entonces todos tienen que estar presentes para convalidar esa asamblea. Pero además exige la última parte del artículo 237 que las resoluciones sociales se aprueben por unanimidad. Entonces ahí habría una diferencia, porque acá habla el temario, mientras que allá es la resolución. Cada uno de los temas que se trate debe ser aprobado por unanimidad. Si no se consigue la unanimidad, no se aprueba, no se da por aprobado ese tema. Y en realidad, esto que establece el código, la interpretación que se hace del código, es la que interpreta la mayoría, la que entiende cómo debe interpretarse, por la mayoría de la doctrina entiende que debe interpretarse la última parte del 237. Por ejemplo, Nielsen, Vito lo dice, no es por unanimidad, es por mayoría. Basta con que estén todos presentes, que nadie se perjudique al tratar el tema, porque lo puede discutir y lo puede votar. Pero si llegado el momento votan el tema y el tema, de acuerdo al tema, se aprueba por determinada mayoría, por la mayoría del capital presente o mayoría del capital social según el tema a tratar, entonces si se aprueba por esa mayoría es válido, aunque no sea por unanimidad. No obstante, la ley habla de unanimidad para aprobar las resoluciones sociales. Bueno, ¿entendieron esto? ¿Hasta acá? Bueno, ahora vamos al 159 del Código Unificado. Deber de lealtad y diligencia e interés contrario. Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. Es decir, más o menos el parámetro del buen hombre, la lealtad y diligencia, del buen hombre ya no dijo ese parámetro hasta así tan del buen hombre de negocio, sino con la lealtad y debe obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios, es decir, no puede obrar con un interés contrario al de la sociedad o al de la persona jurídica de la que conforma. Si en determinada operación tuviera un interés contrario, ya sea personal
o por interpósita persona o defendiendo el interés de otra persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno. Si no te puede hacerlo o si no le hacen caso a los otros miembros, debe hacer saber al gobierno, a los órganos de gobierno, y abstenerse de intervenir o de cualquier intervención relacionada con ese tema, donde tiene un interés contrario. Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos. Esto es lo que vimos que agrava la responsabilidad también, porque les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Es decir, el generador tiene que tratar de evitar o implementar algún sistema y medios, herramientas, instrumentos preventivos para impedir esos intereses o ese riesgo de intereses contradictorios, de conflictos de intereses, o por lo menos disminuir ese riesgo de conflictos de intereses en la relación con la persona jurídica. Fíjense que todo lo que sea así de manera preventiva o medios preventivos, sistemas, la ley de sociedades no habla en general. Habla de casos ya concretos, de casos que para evitarlos directamente y después ya de la responsabilidad por el daño y perjuicio que la acción o omisión hubiera ocasionado. Pero no habla de la necesidad de tomar medidas preventivas, de gestionar, de organizar ciertas herramientas o planificar ciertas herramientas o ciertos instrumentos que puedan prevenir esos conflictos. Y el artículo 160, que habla sobre la responsabilidad de los administradores, también agrava esa responsabilidad, porque dice, los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, ese es el principio general, a los miembros de la persona jurídica y también frente a los terceros, por los daños causados por su culpa. No habla de culpa grave, habla de culpa, por lo tanto incluye culpa grave, culpa leve, levísima para aquellos que siguen categorizando la culpa, esa levísima culpa, en el ejercicio o con ocasión de sus funciones por acción o omisión. Es decir, siempre que fuera en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de sus funciones y por acción o por omisión. Entonces, estaría aumentando esa responsabilidad. Y no solo en este supuesto, sino también en lo que hace, por ejemplo, el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad, ese plazo de prescripción de esa acción de responsabilidad social contra los administradores, que antes, de acuerdo al Código de Comercio derogado, era de 3 años, fue extendido por el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 2560, y se extendió a 5 años. De 3 años de la prescripción de la acción de responsabilidad contra los administradores a 5 años. Y además, con el agravante de que la prescripción queda suspendida mientras el administrador queda en el cargo. Mientras él ocupe el cargo, esa prescripción se suspende. Por lo tanto, se prolonga aún más mientras continúa él en el cargo. Y también la atribución de responsabilidad, que si bien por ejemplo, la ley de quiebra, esa atribución de responsabilidad civil es restrictiva porque exige dolo para atribuir la ley de quiebra responsabilidad civil, el dolo en la actuación de los administradores, para el caso de quiebra de esta persona jurídica. El Código
establece el nuevo código, amplía ese concepto y también, no solo en caso de dolo, sino también genera una atribución de responsabilidad civil para el caso que se provoca con la actuación de una forma intencional, y además cuando existe, dice, manifiesta indiferencia de los intereses ajenos. No basta el dolo, no es necesario que haya intención o dolo en la actuación del administrador. También la agrava la responsabilidad si hay una manifiesta indiferencia, no hay interés, no muestra un interés o es indiferente al interés ajeno, en proteger el interés de la persona jurídica o en proteger el interés en este caso, la persona jurídica, sea sociedad o quien fuere, es un tercero, ¿no? Y o el de cualquier tercero. Entonces, si manifiesta ese desinterés, también es una causal de atribución de responsabilidad civil para el Código Civil, civil y comercial. Por lo tanto, extiende esa responsabilidad en muchos otros supuestos. En una palabra, pareciera que el código está exigiendo, porque ante todos estos mayor atribución y mayores supuestos de responsabilidad, de agravación de responsabilidad con respecto a la ley de sociedades, si está bien que la ley es una ley especial, pareciera que está buscando que el administrador fuera una persona con idoneidad, con capacidad, con una formación especial. Es decir, no es que cualquier accionista con buena intención, por supuesto, si la sociedad es cerrada, si es una sociedad, sobre todo una sociedad de familia, o es mediana, empresa, bueno, pero donde ya se complique la labor y se complique la actividad a desarrollar, genera una mayor necesidad de idoneidad y de competencia y capacidad en el ejercicio, en el desempeño, ¿no es cierto?, de los administradores de esa sociedad. Entonces, es decir, esta ampliación de responsabilidad lleva a pensar que por ahí cualquiera de los directores va a querer asumir ese cargo, si con esa atribución es más amplia de responsabilidad, o por lo menos lo van a hacer, pero siempre acompañado a lo mejor de un profesional, de profesionales que tengan conocimiento y que están capacitados para hacerlo. Y después tenemos el artículo 161 del Código Unificado, los obstáculos que impiden adoptar decisiones. Esto es cuando hay ciertas conductas que están, es como se dice, pone siempre este accionista o siempre este director, no da quórum, no vota siempre en contra, no se consigue la mayoría, es como que pone lo que se dice el palo a la rueda, ¿no? Entonces, ese obstáculo en ese funcionamiento cuesta organizar, cuesta reunirse, cuesta tomar las decisiones, la ejecución, o a veces lo hace en general la mayoría del directorio e impide el normal desempeño y desenvolvimiento, porque son a lo mejor los accionistas mayoritarios, que también son los directores, y entonces juegan en contra o se toma la asamblea, el gobierno, con todos los accionistas, deciden tal cosa aprobando una resolución social y el directorio no lo ejecuta, el directorio no gestiona. Entonces, este artículo 161 trata de solucionar esto. Fíjense que nosotros en nuestra ley no tenemos especial, entonces ahí sí puede suplirse esto. Si no se fija, o podemos fijar en el estatuto, ¿no es cierto?, y en el reglamento, y inscribirlo para que pueda ser oponible a los terceros también, pero sobre todo que esté en el estatuto y en el reglamento conocido por todos los socios para ser oponible y aprobado, ¿no es cierto?, por esta asamblea. Si como consecuencia de la oposición u omisión sistemática
en el desempeño de las funciones del administrador o de los administradores si los hubiera, más de uno, la persona jurídica no puede adoptar decisiones válidas, se debe proceder de la siguiente forma. El presidente o alguno de los administradores, cuando el presidente está a favor de cumplir, es decir, y la mayoría decide otra cosa, o algunos de los administradores que no son el presidente, si los hay, pueden ejecutar los actos, algunos de los administradores pueden ejecutar los actos conservatorios. Aunque no tenga la mayoría del cuerpo colegiado, igual puede ejecutar el presidente o también los otros, si el presidente se opone, pero los coadministradores están a favor, pueden ejecutar actos ordinarios y los actos conservatorios, por lo menos destinados a conservar, porque también corre el peligro de que si no se desarrolla, si no se gestiona esa actividad, también si ya se impide el desarrollo normal de la actividad societaria, entra a jugar en contra de la empresa que subyace a la sociedad y puede llevar hasta la necesidad de disolver la sociedad, ¿sí? Entonces, evitar eso. Los actos así ejecutados deben ser puestos en conocimiento de la asamblea, del órgano de gobierno, esos actos conservatorios ejecutados por una parte de los administradores, o por el presidente, o por alguno de los directores, no por el directorio como cuerpo, como órgano, debe ser puesto a conocimiento de los miembros de la persona, en este caso de la sociedad, de los socios, que se convoque al efecto dentro de los 10 días de comenzada su ejecución. Es decir, que se convoque una vez que dentro de los 10 días que se comenzó la ejecución de esos actos conservatorios. Tiene que convocar, esos que realizaron los actos convocatorios, convocan a la asamblea. La asamblea puede conferir facultades extraordinarias al presidente, si el presidente es el que quiere realizar los actos, o a los otros administradores, a la minoría de esos directores en este caso, para realizar actos urgentes o necesarios. También puede remover al administrador, porque evidentemente hay un mal desempeño, acá está cumpliendo, está realizando por su omisión, está afectando. Entonces, es causal, puede remover al administrador y conferirle facultad extraordinaria al presidente que realizó el acto conservatorio y que luego convocó a la asamblea para que poner en conocimiento, o la minoría, que no fue el presidente, pero esa otra minoría, y que también realizó los actos conservatorios y convocó para poner a conocimiento a la asamblea o al órgano de gobierno, pueden realizar los actos urgentes y necesarios, ¿no es cierto? Y hasta la remoción de los otros. Ahora, esto da pauta como para poner en la cláusula estatutaria, por más lo que diga para estos supuestos, siempre que se den estas condiciones, porque esto se da mucho en las sociedades anónimas, sobre todo en aquellas con directorio colegiado numeroso, y donde a veces los directores, la mayoría, los accionistas mayoritarios se reservan a la presidencia y la mayoría del directorio. Entonces, finalmente, obstaculizan, ellos como órgano de administración y representación, obstaculizan las decisiones tomadas por el gobierno, por quienes gobiernan, que son los socios, y la mayoría, o lo que se ha decidido, ¿no es cierto? Entonces, esa es una manera de, lo que sí habría que ver, porque de manera imperativa está determinado en la ley. Entonces, habría que establecer algunas pautas en base a esto, establecer pautas en el contrato o en el estatuto y reglamentarlo también, e inscribirlo eso, para que sea obligatorio, para que sea oponible. Oponible a los terceros y oponible a ellos, también entre los accionistas y a los órganos que integran, por supuesto, a los directores, a los miembros del directorio. Porque esto se da mucha esta situación en las sociedades. Y quedan estancadas, quedan en una situación, por ejemplo, la no distribución de ganancias.
Cuando hay ganancia realizada y líquida para distribuir, pero ¿qué pasa? Generan otra cuenta, cuentas no retribuibles. Contratan un contador que todo lo sabe, que son expertos para esconder todas estas cosas, esconder las ganancias cuando las hay, y abren una cuenta en sus estados de resultados, en sus balances, una cuenta especial no retribuible, algo así. Y ahí van generando, ellos sí se cobran sus honorarios, porque la mayoría son los directores, ellos cobran sus honorarios, pero no se distribuyen ganancias. Entonces, esta es una maniobra que muchas veces se ve en perjuicio de las minorías, de los accionistas minoritarios, se ve en las sociedades. Entonces, también esto hay que establecer, hay que poner esa distribución de dividendos, hay que ver cómo se distribuye, hay que reglamentarlo. Y esto es una herramienta muy válida, porque ahora esto no viene traído, sino que tenemos una norma que si bien parece una norma que podría ser, dices, de la función de administradores, si no hubiera la persona jurídica no puede adoptar decisiones, se debe proceder, pero dice se debe proceder, parece que en forma imperativa, una forma también que nuestras normas también son en forma imperativa, pero también tiene cierta validez, esto tiene validez para suplir, fundar una cláusula estatutaria, ¿no es cierto?, e inscribirla. Inscribir en el estatuto o el reglamento e inscribir en el registro para que sea oponible. Por ejemplo, Nielsen considera que esto prevalece porque este es de orden público. Él considera que acá hay un interés público, es de orden público, y si hay un interés superior, por lo tanto prevalece por más que sea imperativa, también la norma de la ley, pero esta es de orden público. Él entra a jugar. Después, gran parte de la doctrina considera que no es de orden público, entonces ahí estamos limitados nuevamente, ¿no? Pero, bueno, son herramientas nuevas e importantes. Bueno, ahora vamos a un recreo, ¿qué les parece? Terminamos esto, después vamos a la fiscalización interna, sindicatura, consejo de vigilancia y asamblea. Vamos a ver si terminamos todos los órganos. Bueno, para la clase que viene seguir con las otras sociedades. ¿Está? ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Sí, profe. No, hasta las 11:30. Bueno, A las profe. 11:30 regresamos.